Introducción al análisis numérico de la estabilidad de taludes en suelos. El problema de la estabilidad de taludes. En un terreno horizontal, la tensión vertical es una tensión principal, porque el plano superficial horizontal está libre de tensiones de corte. Entonces esta vertical es una tensión principal. Por ser perpendicular a ella, la tensión horizontal es una tensión principal y en general la tensión horizontal es del orden de un medio de la tensión vertical. Eso queda graficado para el punto dentro del terreno que estoy sombreando ahora, queda graficado por este círculo de Moore, donde la tensión vertical es del orden del doble de la horizontal y como se ve está muy lejos de la falla. En cambio, cuando tenemos un terreno inclinado, y eso queda representado por este segundo punto aquí dentro del terreno, que tiene este segundo círculo de Moore, en este punto, que pertenece a una zona donde el terreno se ha inclinado, se han inclinado las direcciones principales. La tensión vertical sigue más o menos constante, es más o menos el peso de la columna de suelo que hay encima, pero por la aparición de tensiones de corte, la tensión efectiva principal mayor, que es esta, es mayor que la tensión vertical. Y la tensión efectiva principal menor, que es esta, es menor que la tensión horizontal. O sea, el estado de tensiones cambia con un incremento de las tensiones de corte y una disminución de la tensión efectiva principal menor. Por lo tanto, el círculo de Moore que representa al punto que estoy terminando de sombrear está mucho más cerca de la falla que el que representa a un punto como el que está aquí en azul, que está a la misma profundidad, pero lejos de la zona de potencial deslizamiento. ¿Qué ocurre cuando a lo largo de una línea, como es este círculo punteado, a lo largo de una línea como esta, todos los puntos están en o muy cerca de la superficie de falla, ocurre una inestabilidad del talud? Aquí tenemos el caso muy famoso de la Conchita en California, que fue una inestabilidad de talud producida por un evento climático, una lluvia muy intensa y que costó muchas vidas. ¿Cuál es el objetivo de la modelización de la estabilidad de taludes? Básicamente resolver dos preguntas. Desde un enfoque determinístico, resolver cuál es el factor de seguridad. Desde un enfoque probabilístico, establecer cuál es la probabilidad de falla. Y desde un enfoque un poquito más integral, cuál es el riesgo de falla, o sea, la combinación de probabilidad de falla y consecuencias de la falla. Y también interesa conocer cuál es la forma de la masa en potencial deslizamiento. Por ejemplo, en el caso de la inestabilidad de la Conchita, es interesante saber, por ejemplo, que esta zona no fue afectada y que el camino que estaba a media ladera fue afectado por el deslizamiento. El problema de estabilidad de taludes se resuelve típicamente con métodos de equilibrio límite para los casos más comunes de la rutina y más simples, que son el talud seco o con un nivel freático, un nivel de agua estacionario. Y por otro lado, la condición no drenada de taludes en arcillas. Y hay problemas que son típicos para resolver por modelos numéricos porque son demasiado complejos para encarar con métodos de equilibrio límite de manera, práctica. Hay algunos casos complejos de flujo transitorio donde los modelos numéricos tienen algo para aportar, los casos de saturación e insaturación cíclica y sobre todo los problemas de acción sísmica. Métodos de equilibrio límite. El método de equilibrio límite no es parte de la geomecánica computacional, así que lo veremos muy brevemente aquí. Es básicamente la aplicación del teorema cinemático, se elige una forma de potencial deslizamiento, toda la geometría de la forma se elige de alguna manera razonable para que el deslizamiento sea posible cinemáticamente, se pone de manifiesto las fuerzas estabilizantes y desestabilizantes y se calcula el equilibrio de todas estas fuerzas. En general, las fuerzas estabilizantes son mayores que las fuerzas desestabilizantes, así que se las reduce a las fuerzas estabilizantes o resistentes por algún número que podríamos llamar el factor de seguridad, hasta
que se tiene el equilibrio entre las fuerzas resistentes y las fuerzas desestabilizantes. El número aquí que hay que poner para reducir a estas fuerzas resistentes hasta que se alcanza la igualdad entre estas dos es el denominado factor de seguridad, con criterio determinístico. Por ejemplo, para el ejemplo de la figura, si están fijos A, B y D, uno busca entre infinitas superficies de potencial deslizamiento el punto C, que lo escribimos como kappa por H. Entonces, sabiendo kappa y cambiando kappa, uno elige cuál es la superficie, esta o una por aquí más arriba, que genera el mínimo factor de seguridad e informa a ese como el factor de seguridad del problema. Con un criterio probabilístico, en el que hay que estimar la probabilidad de falla de esta configuración, entonces este número ya es una variable aleatoria, este número también lo es, estos también lo son y estos también lo son. Y todo termina estimando una probabilidad de fallas para rangos de la geometría, las cargas desestabilizantes y los parámetros resistentes. La modelización numérica de la estabilidad de taludes. En un cálculo determinístico de un talud seco o con flujo estacionario que se podría resolver con métodos de equilibrio límite para la geomecánica computacional es un problema simple porque no hay interacción sobre estructura, solo interesan los parámetros resistentes efectivos C' y Φ'. Acá una pequeña digresión. Cuando usted encuentra que le informan un parámetro de cohesión de, digamos, 50 kPa y un ángulo de fricción interna de, digamos, 20 grados o algo por el estilo, o 15 grados. Estos son siempre parámetros de presiones totales medidas en un ensayo triaxial de alguna muestra no saturada. Estos parámetros en principio no sirven nunca, pero si sirven para algo, si alguien los puede usar con confianza, es para cálculos de equilibrio límite hechos a mano. Estos parámetros en presiones totales no se pueden emplear para problemas de geomecánica computacional. En todo lo que sigue de este curso siempre vamos a estar hablando de parámetros resistentes efectivos. Volvemos al tema. El talud seco con flujo estacionario es simple porque tampoco es muy importante la secuencia constructiva si lo que se pretende es calcular el factor de seguridad, y las tensiones iniciales influyen relativamente poco en el resultado. Por eso se emplea el método de reducción de parámetros resistentes al que le vamos a dar bastante atención en los siguientes módulos. Desde el punto de vista del cálculo probabilístico de la probabilidad de falla es un poco más complejo porque hay que definir funciones de distribución para las diferentes variables aleatorias que incluyen la geometría, peso unitario del terreno, presión del agua o posición de la freática y parámetros resistentes. Y como todo tiene una fuerte no linealidad, no se puede deducir una probabilidad de falla, se hace un análisis de Monte Carlo, hacen muchísimas corridas en las que se van variando las diferentes variables aleatorias dentro de sus rangos. Y luego hay que hacer una interpretación ingenieril de lo que llamamos el riesgo, porque terminamos teniendo una probabilidad de falla para un talud como el de la Conchita de, digamos, 10 a la menos 4, y hay que elegir si ese número es aceptable o no, con un criterio que excede el ámbito de la geomecánica computacional. Un ejemplo de cálculo de factor de seguridad para recordar cómo se hacen las cuentas por el método de equilibrio límite: se asume, por ejemplo, una superficie de deslizamiento circular, se calculan los momentos estabilizantes para cada faja, que es la resistencia al corte S de esta faja por la longitud de la base de la faja y dividido el factor de seguridad. Y eso para cada faja. Esta fuerza S que está acá tiene un brazo de palanca respecto del centro del círculo, R, con lo que genera el momento resistente, que es función del factor de seguridad, porque el factor de seguridad está aquí adentro. Aquí adentro. Por otro lado, se calculan los momentos desestabilizantes, que son esencialmente el peso de la faja por el brazo de palanca al centro del círculo de potencial deslizamiento, y se plantea que los momentos desestabilizantes son iguales a los resistentes y se despeja el factor de seguridad. Para poder hacer esta cuenta,
el factor de seguridad tiene que ser único, o sea, el mismo para toda la faja, si no, no se podría sacar de la sumatoria. Bueno, esto es la base de todas las técnicas de estudio por equilibrio límite de estabilidad de taludes por el método de las fajas. Pero vamos a usarla como punto de partida para plantear la idea del método de reducción de parámetros resistentes. Lo que teníamos recién es el método de las fajas, donde el momento resistente es función del factor de seguridad, porque a la fuerza en la base, esto es una fuerza porque es igual a una resistencia por una longitud, a la fuerza en la base la dividimos por un factor de seguridad. En el método de reducción de parámetros resistentes, definimos una resistencia reducida, es lo mismo matemáticamente que poner el factor de seguridad acá y sacarlo de acá. Definimos una resistencia reducida y lo que hacemos es calcular el momento resistente, que es función del factor de seguridad, como el efecto de una resistencia reducida por una longitud. Si antes lo que teníamos arriba es una fuerza, lo que ahora tenemos es una tensión. Parecen iguales, pero no son iguales, porque el método de la resistencia reducida lo podemos aplicar aunque no tengamos fajas. O sea, podemos simplemente reducir la resistencia de todo el terreno y ver cuánto reducimos la resistencia antes que se caiga. Entonces, esto es apto y muy eficiente para aplicar métodos numéricos. Esto lo vamos a ver con detalle en módulos que siguen.